Vamos a ver el día de hoy el tema de polígonos. A ver, ¿qué es un polígono? Viene a ser una figura cerrada con lados rectos, el cual va a tener elementos adicionales como por ejemplo los lados, ¿no? Que viene a ser la unión de dos vértices, la diagonal que viene a ser la unión de dos vértices que no son consecutivos, en cambio un lado viene a ser la unión de dos vértices que son consecutivos, el ángulo interno está formado por dos lados. Y también vamos a tener un ángulo externo, ¿no? Por aquí podemos tener también un ángulo externo, lo que le vamos a llamar beta, por ejemplo. ¿No? Tenemos un ángulo externo. Ese es un polígono. Una figura plana formada por lados rectos y que es cerrada. El polígono puede tener tres lados, cuatro, cinco, seis y así sucesivamente, ¿no? Puede tener muchos lados. Ahora, un polígono convexo es cuando todos los vértices tienden hacia afuera, pues, ¿no? Si se dan cuenta, todos tienden hacia afuera. En cambio, un polígono que no es convexo, o también se le llama cóncavo, es cuando por lo menos uno de sus vértices se metió, ¿no? Está para adentro, hacia adentro. Obviamente que ese ángulo va a ser mucho mayor todavía comparado con los demás, ¿no? Ese viene a ser lo que es un polígono. Ahora, los polígonos reciben nombres, ¿no? Hay ciertos polígonos que tienen nombres ya específicos, que son los que estoy mostrando acá, ¿no? Los de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 y 20. Ellos tienen nombres específicos. Y los que no aparecen aquí, pues ya tienen nombres generales, ¿no? Como por ejemplo, el primer polígono es el triángulo, ¿no? Polígono de tres lados. El segundo polígono es el cuadrilátero, el pentágono, hexágono, hectágono, octógono o también octágono de 8 lados, nonágono o eneágono de 9 lados, decágono de 10 lados, endecágono de 11 lados o también puede ser un decágono, dodecágono de 12 lados, pentadecágono de 15 y coságono de 13 lados, de 20 lados, disculpe. ¿Qué pasaría si tuviese un polígono de 13 lados? Pues ese polígono no recibe un nombre específico, sino uno general. Se le llamaría polígono de 13 lados. Así recibirían los nombres. De 55 lados, polígono de 55 lados, ¿no? Nada más. ¿Ok? Eh, Polígono regular. El polígono regular ya viene a ser aquel polígono que tiene todos sus lados iguales, en la misma medida, y por lo tanto también los ángulos de adentro, los internos, también van a medir lo mismo. Por ejemplo, miren, acá estamos denotando beta, ¿no? El ángulo interno. Entonces quiere decir que todos los ángulos internos van a ser beta, por aquí también va a medir beta, por acá también va a medir beta, bueno, por acá también beta, por acá también beta, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Va a tener un ángulo externo, bueno, en este caso varios ángulos externos, ¿no? ¿Sí? Va a tener la misma cantidad de ángulos externos. Acá le hemos puesto gamma, por aquí también le hemos puesto, este caso también vendría a ser gamma, porque viene a ser los mismos. Por aquí también gamma, por aquí también va a ser gamma, gamma por aquí y gamma por aquí, ¿no? Y también va a tener ángulos centrales, ¿no? El ángulo central sale de la unión del centro del polígono regular, ¿no? Ese centro está unido con vértices y ese ángulo que se ha formado se le llama ángulo central. Y ese ángulo central también va a ser igual, ¿no? Si yo uno este centro con este vértice, también va a salir alfa, ¿no? Por acá también va a salir alfa. Y por acá si yo uno por aquí también con este vértice, también sale por aquí alfa. Y así sucesivamente, pues, ¿no? Ahora, los polígonos regulares, al igual que los nombres, ¿no? Triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, sino que van a tener esa forma. ¿Sí? Si se dan cuenta, conforme va aumentando los lados, pues se va apareciendo más una circunferencia, ¿no? Llegará un momento en que sea tantos, tantos, tantos lados, ¿no? Que ya va a ser casi, casi una circunferencia en realidad, pues, ¿no? Eh, las propiedades que se cumplen en los polígonos son las que vemos aquí, ¿no? Y con las que vamos a trabajar en este tema. Para empezar, n minúscula va a representar tres cosas. O va a representar el número de lados, o va a representar el número de ángulos, o también puede representar el número de vértices. Por ejemplo, ¿no? Miren, si yo tengo un cuadrilátero, 1, 2, 3,
4. Este cuadrilátero tiene 4 lados, ¿no? N vale 4 lados. ¿Qué más tiene? 4 ángulos, ¿verdad? 4 ángulos. ¿Y qué más tiene? 4 vértices. 1, 2, 3, 4. 4 vértices. Entonces, el valor de n, si se dan cuenta, en cualquier polígono siempre va a ser el mismo que del número de lados, que del número de ángulos, que del número de vértices, ¿no? Entonces, n puede representar cualquiera de esas tres cosas en cantidad, ¿no? Ahora, número de diagonales. Si yo quiero calcular el número de diagonales de un polígono cualquiera, sea regular o irregular, pues lo único que tengo que hacer es seguir esta propiedad, ¿no? N por n-3 sobre 2. ¿Y quién es n? Acuérdense que es el número de lados, de ángulos o de vértices, ¿no? Si yo quisiera saber cuál es la suma de ángulos internos de cualquier polígono, la suma de ángulos internos se calcula como 180 por n menos 2. La suma de ángulos externos siempre, en cualquier polígono, siempre va a ser 360 grados. Nada más. Así tenga 1000 lados el polígono, la suma de sus ángulos externos siempre va a ser 360 grados. Ahora, en un polígono regular se cumple además estas propiedades, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije hace un momento, volviendo a ver, aquí, ¿no? Les dije que el ángulo interno siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, si el ángulo interno va a ser siempre el mismo, entonces yo lo puedo calcular. ¿Cómo puedo calcular? Si yo sé que la suma de ángulos internos es 180 por n menos 2, pues, y como todos los ángulos son igualitos, entonces lo divido entre n y ya tengo el valor del ángulo interno, aunque son iguales que, bueno, hace un ratito le dije ángulo interno, ¿verdad? El ángulo interno viene a ser beta, ¿ya? El alfa viene a ser el ángulo central. El ángulo interno viene a ser beta. Ese beta se calcula como ¿quién? Como 180 por n menos 2 entre n, ¿no? Y el ángulo externo y el ángulo central, el ángulo externo y el ángulo central, como vemos por aquí, este es el ángulo externo. Este de aquí viene a ser el ángulo externo. Y el de aquí viene a ser el ángulo central. Ese ángulo externo y el ángulo central siempre en un polígono regular van a ser iguales. Siempre van a ser iguales. Entonces, como yo les dije hace rato de que la suma de ángulos externos siempre es 360. Entonces, si yo quiero calcular solamente un ángulo externo, pues un ángulo externo nada más sería 360 sobre n. Y lo mismo sucede para el ángulo central. Tienen la misma fórmula, 360 sobre n. Entonces, por eso es que el ángulo externo y el ángulo central mide 360 sobre n. Ahora, vamos a ver un problema como por ejemplo este, ¿no? Me dice calcule x en este gráfico. Ahora, acá tenemos ¿qué polígono? Bueno, tendríamos que contar los lados o los ángulos o los vértices, ¿no? Veo que tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados, quiere decir que n vale 5, por lo tanto es un pentágono. Si es un pentágono, entonces yo puedo saber cuánto suman los ángulos internos, porque si me doy cuenta, tengo los 5 ángulos, ¿verdad? Los 5 ángulos internos. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Sumar todas las x que están dentro, 3x. Sumar los ángulos 120 más 120, 240. Y igualarlos a la suma de ángulos internos. En este caso, ¿cuánto es la suma de ángulos internos? 180 por 5 menos 2, ¿verdad? Porque recuerden que suma de ángulos internos es igual a 180 por n menos 2. Pero ¿cuánto vale n? N vale 5, pues, ¿no? Ya está. Acá tendríamos entonces 3x más 240. Acá tendríamos 180 por 3, me va a dar 540. Acá tendríamos que 3x más 240 es igual a 540. 240 pasa a restar
me va a quedar acá, en este caso, 300, que es igual a 3x. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 100 grados sexagesimales. Entonces el valor de x viene a ser, en este caso, viene a ser 100. 100 por aquí y 100 por aquí abajo. Entonces de esa forma es lo que yo voy o cómo voy a utilizar estas propiedades, ¿no? Va a depender del problema, pues, ¿no? De lo que yo tengo. Aquí lo que tenía que usar yo era la suma de ángulos internos, ¿no? Que es lo que está acá, ¿no? Esto que está aquí. Tendría que calcular eso, ¿no? Lo que está por aquí. Esto tendría que haber utilizado, ¿no? 180 por n menos 2. ¿Por qué? Porque tengo todos los ángulos internos, ¿no? Y este es en este caso es un pentágono, ¿no? Y tendría que saber cuánto suman los ángulos internos en un pentágono. A ver, vamos a resolver un problema más de aplicación. Aquí, miren. La diferencia entre el ángulo interno y el ángulo externo de un polígono regular es igual a la medida de su ángulo central. ¿Cómo se llama el polígono? Me dicen, ¿no? Ahora, miren, acá me están mencionando sobre ángulo interno y ángulo externo en un polígono regular. Entonces tenemos que acordarnos, el ángulo interno en un polígono regular es 180 por n menos 2 sobre n. Ese es el ángulo interno. El ángulo externo en un polígono regular, porque eso es lo que me indican, es 360 grados entre n. Y además me dicen, es igual a la medida de su ángulo central. Ahora, su ángulo central también es 360 sobre n. Entonces me indican cómo se llama el polígono. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es plantear el problema, pues, ¿no? En este caso la ecuación. Acabamos de leer, me dicen que la diferencia del ángulo interno, esta diferencia del ángulo interno, esta es la diferencia con el ángulo externo, es igual a la medida del ángulo central. Ahora lo único que tengo que hacer nada más es, en este caso, reemplazar sus equivalencias, pues, ¿no? El ángulo interno, que es igual a 180 por n menos 2 sobre n, menos el ángulo externo, que es igual 360 sobre n. Y este es igual a el ángulo central, que también es 360 sobre n. ¿Qué podría ser aquí? El menos 360 sobre n que está a la izquierda lo paso a la derecha a sumar. Entonces acá me quedaría 180 por n menos 2 sobre n es igual a 360 sobre n, y el 360 negativo sobre n lo he pasado a sumar, 360 también sobre n. Entonces, en la parte derecha veo fracciones homogéneas, entonces los puedo sumar de frente. Vamos por aquí. En la parte izquierda me quedo igual sobre n. Y en la parte derecha, pues como son homogéneas, las puedo sumar, ¿verdad? 360 más 360, 720 sobre n. Ahora me doy cuenta de que el valor de n que está dividiendo en ambos lados, pues se puede cancelar, ¿verdad? Y el 180 que está multiplicando lo puedo mandar a dividir. Entonces lo mando a dividir. Acá me quedaría n menos 2 es igual a 720 sobre 180. Entonces tendríamos que n menos 2 es igual 720 entre 180, haciendo la división me va a dar 4. Y menos 2 pasaría a sumar, al final tendríamos que n vale 6. Y como nosotros sabemos que n representa el número de lados o vértices o ángulos, entonces sabemos que el polígono tiene 6 lados. Y si tiene 6 lados, ¿cómo se llama? Se llama hexágono. Entonces es un hexágono. Ese vendría a ser entonces la respuesta de este problema, ¿no? Recuerden, acá lo que tengo que hacer es leer bien, ¿no?, el enunciado, entender lo que me está indicando y luego sacar esos datos
para luego plantearlas en una ecuación. Generalmente, tal como está escrito, a veces se plantea de esa forma, ¿no? Tal como está escrito. Bueno, en este caso salió tal como está escrito. Ahora, pasamos a un segundo problema. Acá tenemos lo siguiente. Me indican, el lado de un polígono regular, nuevamente, polígono regular, mide 8 metros, me indican. ¿Cuántos lados tiene el polígono si su número total de diagonales equivale a 4 veces su perímetro? Me indican, ¿no? O sea, acá tengo que saber número total de diagonales, me dicen, ¿no? O sea, el número de diagonales, yo me acuerdo que es n por n menos 3 sobre 2. Esa fórmula la tengo que tener en cuenta. Ahora, me está indicando cuántos lados tiene el polígono si su número total de diagonales, o sea, esto, número de diagonales, equivale significa igual, a 4 veces, o sea, es 4 por algo, dicen, ¿no? ¿Por qué? Por su perímetro, o sea, 4 por el perímetro. Ahora, reemplazo, pues, ¿no? Tendríamos número de diagonales, ya tengo la fórmula, que es n por n menos 3 sobre 2. Igual a 4 por el perímetro. Ahora, ¿cómo yo calculo el perímetro de un polígono? Imagínate, ¿eh? Si el polígono tiene 3 lados y cada uno vale 8, 8, 8, entonces el perímetro vendría a ser igual aquí a 8 por el número de lados, ¿no? Que sería 3 y eso me va a dar 24. Si el polígono fuese un cuadrilátero y cada lado vale 8, 8, 8, 8, ¿cómo calculo el perímetro? El perímetro sería 8 por el número de lados, que en este caso vendría a ser 4. Y eso me va a dar 32. Y si no sé cuántos lados tiene el polígono, pero sé que cada lado vale 8, 8, 8, 8, 8 sucesivamente, y el polígono tiene n lados, entonces ¿cómo sería su perímetro? 8 por n, ¿verdad? Y eso es lo que tendría que colocar aquí, pues. El perímetro de ese polígono sería entonces 8 por su número de lados. Listo. Ahora sí, podemos continuar. Veamos. Veo que acá es todo como un número, a la derecha también es todo como un número. Entonces este n, yo lo puedo, que está multiplicando, lo puedo mandar a dividir, ¿no? Y cuando lo mande a dividir se va a cancelar con el n de la derecha. Entonces él se cancela con él. Listo. Acá tendríamos n menos 3 y el 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar allá. Y allá tendríamos 2 por 4 por 8. Acá tendríamos n menos 3 es igual a 64. Y el menos 3 pasaría allá a sumar, ¿no? Y tendríamos entonces 67. Que vendría a ser el número de lados, ¿no? Este polígono regular tiene 67 lados. Y este vendría a ser entonces la respuesta. Un polígono de 67 lados, un polígono muy grande, ¿no? A ver, otro problema. Me indican, si a un polígono se le aumenta en 4 a su número de lados, o sea, ya tengo un polígono, ¿está bien? Y este polígono al principio tiene n lados, ¿verdad? N lados. Ahora, yo va a ver al mismo polígono que era al principio, le voy a sumar, dice, 4 lados. O sea, ya no va a ser n, sino va a ser n más 4, el número de lados, ¿sí? Dice, si a un polígono se le aumenta en 4 a su número de lados, entonces la suma de sus ángulos internos se duplica, dice. Hallar el número de vértices del polígono. O sea, hallar el número de lados, que es lo mismo, ¿no? Entonces, me dice que la suma de sus ángulos, ¿verdad? Ahora, acuérdate. Del primerito, bueno, por acá, a ver, lo voy a borrar para hacerlo más pequeño, ¿ya? Para hacerlo más pequeño, a ver. Voy a hacer lo mismo, pero un poquito más pequeño. A ver, acuérdense que teníamos primero un polígono, ¿no? Y este polígono tenía n lados, ¿cierto?
y luego teníamos el polígono, pero le iba a aumentar 4 lados. A ver, le pregunto, a este polígono de n lados, ¿cómo sería su suma de ángulos internos? Sería 180 por n, porque este es el valor de n, menos 2, ¿verdad? Esa sería su suma de ángulos internos. Y para el polígono de abajo, que le he aumentado 4 lados, ¿cómo sería su suma de ángulos internos? 180, pero el valor de n ya no es n nada más, pues no, sino es n más 4. Entonces en vez de colocar n, tendría que colocar n más 4 y le tengo que restar 2, pues no, porque esa es la fórmula, ¿no? Entonces me dice que esto es el doble del de arriba. Eso es lo que me está diciendo. La suma de sus ángulos internos se duplica. Entonces a este yo le llamo, le vamos a llamar suma de ángulos internos 1 y suma de ángulos internos 2, ¿está bien? Entonces, ¿qué me está indicando? Que la suma de ángulos internos 2 es igual al doble de la suma de ángulos internos 1. Eso es lo que me indica. Entonces lo único que tengo que hacer yo es nada más reemplazar lo que acabo de encontrar, pues, ¿no? O sea, suma de ángulos internos 2 sería 180 por n más 4 menos 2. Y este es igual a ¿quién? Al doble del suma de ángulos internos de 1, ¿no? Que es 180 por n menos 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Por simplificar, a ver, este 180 que está por aquí, con el de aquí lo puedo eliminar. Acá me estaría quedando n más 2. Y este 2 pasaría a multiplicar acá y también pasaría a multiplicar aquí, ¿no? Propiedad distributiva. 2 por n, 2n. Y acá sería 2 por menos 2, menos 4. El n pasaría a restar allá a la derecha y me quedaría n nada más. Y el menos 4 pasaría a sumar allá. Entonces va a cambiar el signo y va a ser 6. Por lo tanto, n vale 6. Quiere decir que tiene 6 vértices. Entonces acá lo que tienes que tener en cuenta es que si te indican de que el número de lados se aumenta en algo, pues la fórmula va a ser la misma, solamente que cuando vas a colocar n, ese n tiene que estar afectado con lo que te dice. Si se aumenta en 4, pues le pones n más 4, ¿no? Si te dice que se disminuye en 5, entonces tendrías que colocar n menos 5. Si te dice que al número de lados lo duplicas, entonces en vez de colocar n, pondrías 2n, ¿no? Es la misma fórmula, solamente que tú le haces lo que indica el problema al número de lados. Le tienes que hacer. Y le resto el menos 2 igualito, ¿no? Porque ese es de fórmula. ¿Ok? A ver, un problema más. Tenemos lo siguiente. Si la relación entre el ángulo interior y exterior de un polígono regular es de 7:2, hallar el número total de sus diagonales. Relación, como ya hemos visto antes, relación de dos números es una comparación mediante una división, ¿no? Imagínate, mi edad, ¿no? Hay que suponer que yo sea A y tú seas B y vamos a comparar nuestras edades, ¿ya? Y decimos, ¿no? Nuestras edades son como de 5 a 2. Quiere decir que yo tengo como 5 y tú tienes como 2. En otras palabras, si yo tuviese 30, ¿verdad? Tú tendrías ¿cuánto? 12. ¿Está bien? Esa es la relación. De 5 a 2, porque si yo simplifico, le saco a esto, le saco sexta, esto me va a dar 5. Y si le saco sexta me va a dar, y si sigue dando de 5 a 2. Entonces cada vez que te dicen la relación de un número a otro es mediante una división. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este problema. Me indican, si la relación entre el ángulo interior, ese es el ángulo interior, y exterior, este es el ángulo exterior, de un polígono regular es de 7:2, o sea, E significa igual, de 7:2. Ahora recuerda, el ángulo interior en un polígono regular viene a ser 180 por n menos 2
sobre n. Y el ángulo exterior en un polígono regular es igual a 360 sobre n. ¿Ok? Me piden que haya el número total de sus diagonales. O sea, me piden que haya esto. No sé qué es igual. Pero recuerda que el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. O sea, tengo que calcular, como siempre, el valor de n para poder hallar cualquier número de diagonales, suma de ángulos internos, externos, central, ¿no? Entonces reemplazo sus equivalencias. Pues ángulo interno viene a ser igual a ¿quién? A 180 por n menos 2 sobre n, todo sobre el ángulo externo, que es 360 sobre n, y este es igual a 7 medios. Acá tendríamos que hacer extremos y medios, pero me voy a dar cuenta entonces de que cuando yo haga extremos y medios el valor de n se va a cancelar, y 180 con 360 también se van a simplificar. Entonces yo le puedo sacar 180 acá, que es 1, y 180 aquí, que es 2, ¿no? Entonces, ¿cómo va a quedar? Extremos van aquí, y los medios, ¿no? A ver, extremos en la parte del numerador, acá me ha quedado n menos 2 y acá abajo me ha quedado 1, ¿no? Entonces me está quedando por aquí n menos 2. N menos 2 por 1, n menos 2. Entre, acá me ha quedado 1. 1 por 2, 2. Abajo me queda 2. Y esto es igual a 7 medios. Este 2 con el 2 de abajo, los dos de abajo se cancelan y el menos 2 pasaría a sumar, ¿verdad? Y me va a quedar entonces 7 más 2, que en este caso vendría a ser 9. Entonces me doy cuenta que este polígono tiene 9 lados, pero no me piden la cantidad de lados, sino me piden la cantidad total de diagonales. Por eso es que yo voy a reemplazar en la fórmula, que es, en la propiedad, que es n por n menos 3 sobre 2. Y esto vendría a ser igual a 9 por 9 menos 3 sobre 2, que sería 9 por 6 sobre 2. Y si yo le saco mitad a mitad, me va a dar que la cantidad de diagonales de un polígono de 9 lados, que es un eneágono, me va a dar 27. 27 diagonales en total se pueden trazar. Y para terminar, resolvemos este problema, ¿ya? Dice, si se quintuplica el número de lados de un polígono convexo, la suma de las medidas de sus ángulos internos queda multiplicada por 6. ¿Cuál es el polígono? Ok, nuevamente leemos. Dice, si se quintuplica el número de lados de un polígono convexo, la suma de las medidas de sus ángulos internos queda multiplicada por 6. ¿Cuál es el polígono? Este problema se parece mucho. Si no me equivoco, creo que era este problema, ¿no? Sí, este problema. Sino que acá me decían que quedaba aumentado en 4, ¿no? Acá quedaba aumentado en 4. En cambio, en el problema que vamos a resolver me dice que el número de lados lo voy a quintuplicar. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? A ver, polígono. El polígono. Acá me he confundido. Polígono he puesto. Polígono. Si tiene n lados, ¿cómo sería su suma de ángulos internos? Sería igual que hace un rato, ¿no? 180 por n menos 2. Ok. Ahora, si al polígono yo lo quintuplico el número de lados, quintuplica quiere decir que lo multiplico por 5. No es que le sume 5, sino le multiplico por 5. O sea, ya no va a ser n, sino va a ser 5n lados. Entonces, ¿cómo quedaría su fórmula, no? Su propiedad ahora, la expresión, quedaría así, ¿no? 180 por, en vez de n, ahora va a ser 5n menos 2. Es el 2, no le hago nada. El 2 sigue restando nada más. No es que al 2 también le multiplique por 5, no. Solamente el número de lados. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice? Entonces, la suma de las medidas de los ángulos internos queda multiplicada por 6. Quiere decir entonces que esto es igual a 6 veces lo que está arriba.
¿no? Entonces ahí igualito que hace un rato, le vamos a llamar acá 1 y acá le llamamos 2. Entonces, ¿qué me están indicando? Que la suma de ángulos internos de 2 es 6 veces la suma de ángulos internos de la expresión 1. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Reemplazo las expresiones que acabo de hacer. 180 por 5n menos 2 es igual a 6 veces 180 por n menos 2. Listo. Ahora simplifico, veo que el 180 por aquí lo puedo cancelar con este 180 de aquí. Ahora acá me está quedando 5n menos 2. Y acá el 6 multiplica, hace propiedad distributiva al paréntesis. 6n menos 12. El 5n lo pasaría a la derecha a restar y me va a quedar solamente n. Y el menos 12 pasaría ya a sumar. O sea, va a ser 12 menos 2. Y me va a quedar que vale 10. Entonces quiere decir que el polígono tiene 10 lados. Y por lo tanto, si tiene 10 lados, viene a ser un decágono. Porque el decágono tiene 10 lados. Entonces, esto es una parte, ¿no?, de lo que hemos estado estudiando en el tema de polígonos. Yo les propongo la siguiente actividad, que es esta ficha, donde van a encontrar 10 problemas sobre polígonos. Lo resuelven en esta misma hoja, si quieren lo imprimen, si quieren lo copian igual, y ahí mismo lo resuelven y me presentan en esa misma hoja, ¿no? Traten de imprimir, si lo van a imprimir, traten de imprimir esta hoja en una sola en realidad, pues, ¿no? En ambas caras, ¿no? En esta cara colocan esta primera parte y en la cara posterior colocan la otra, para no estar llevándome dos hojas, ¿no? Sino una sola hoja. Y si lo vas a copiar, cópialo también igual, ¿no? En una sola hoja colócalo. No son 10 problemas para que se puedan ganar sus puntos, ¿no? Esta ficha se los voy a enviar por el Innova Family y también lo voy a dejar acá en el video para que lo puedan descargar. Entonces, chicos, esta actividad lo presentan el día martes a la primera hora.